12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Un 12 de octubre, hace 528 años, Cristóbal Colón llegó a las tierras de este continente americano. Así comienza la historia de una conquista que cambió para siempre el destino de aquellos que vivían aquí. Desde hace mucho tiempo, el Día de la Raza, hoy, Día de la Diversidad Cultural, es cuestionado porque en realidad ya no podemos conformarnos con lo que nos dijeron nuestros maestros, profesores y libros de historia, que, por varias razones que seguramente fueron valederas en su momento, nos dieron una imagen errónea de ese suceso. Según este relato, los habitantes de lo que hoy conocemos como América, en ese entonces aceptaron sin resistencia toda la cultura, ideas, religión y el sistema de vida de los europeos. Pero no fue así. La realidad es que en este lugar había tribus e imperios de hombres y mujeres que tenían su propia civilización. Y fue tan trascendental que miles de historiadores no lograron borrarla, aunque no la mencionaran ni siquiera en una de las páginas de sus libros de historia. La huella de estas familias nativas quedó en el aire, en las ruinas, en el recuerdo de los que heredaron. Quizás, para muchos que puedan entender el secreto de esta lucha, deberíamos remitirnos al significado de un vocablo, muy repetido, pero mal interpretado: aborigen, del latín aborigin, que significa sin origen, o en un sentido más amplio, aquellos que viven en un lugar concreto desde el origen, antes de ninguna colonización. Pero no debemos negar la realidad. Hoy somos una mezcla de etnias y la influencia del mundo moderno europeo fue fundamental, con aciertos y errores. Sin embargo, los verdaderos dueños de las tierras americanas son los mal llamados aborígenes, indios o indígenas. Entender esto nos permitiría dejar de lado aquella visión del rescate del indígena por parte de los europeos y pasar a una concepción en la que la continuidad histórico-cultural de los pueblos originarios de esta geografía nos es propia y por lo tanto se trata de la toma de conciencia de que la causa de las comunidades indígenas de toda América y en particular de Argentina, que es el rescate de sus tierras, ha estado y estará siempre ligado a la suerte de las mayorías dominantes, a la aventura o desventura de las naciones y provincias que la integran. Precisamente debemos incluir a tehuelches, ranqueles, querandíes, diaguitas, quilmes, yamanas, tobas, mocovíes, etc. en nuestra historia, en nuestra cultura, y dejar de verlos como una parte del paisaje que nadie tiene que ver con nosotros. Así quizás cambiemos nuestra historia nacional, valoremos nuestros verdaderos orígenes como país, sin negar que también somos un crisol de nacionalidades europeas a causa de la inmigración, pero teniendo en cuenta que, a pesar de las políticas de exterminio de los hombres originarios a lo largo de la historia argentina, ellos fueron los primeros habitantes y verdaderos dueños de estas tierras. Y que esto nos sirva para que hoy más que nunca aprendamos a convivir y a respetarnos entre americanos, más allá del origen o de las ideologías.